Gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Oramos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Perdónanos y enséñanos a perdonar, Señor. Cada día nuestras vidas puedan ser un reflejo de tu amor. Guía a tus hijos, Señor, por el camino de la santidad. Condúcenos tomados de tu mano buena. Bendice y guarda, Señor, esta hermandad que está conectada con nosotros para recibir bendición por medio del estudio de tu palabra. Los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Venezuela, desde Colombia, México, Alemania, así como Panamá. Bendíceles, extiéndeles tu mano de amor, Señor, que se pueda cumplir en ellos la promesa descrita en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos para quienes la has enviado. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos, para entender, para amar y para hacer tu voluntad, Señor. Quédate con nosotros, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado, y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, en este día vamos a iniciar con la primera epístola del apóstol Juan. Y precisamente él es el autor, y la fecha aproximada de esta escritura data en el año 90 después de Cristo, ya casi culminando, ¿verdad?, el primer siglo. El tema que aborda esta epístola es que Jesús, sin duda alguna, es el Hijo de Dios. Y aquellos que le siguen, aquellos que han escuchado su voz, deben vivir enteramente en justicia, en amor, sabiendo que Él es la vida, que Él es la luz, y hay ese compañerismo entre Dios y sus hijos. Aunque esta epístola es anónima, su estilo y vocabulario claramente indican que fue escrita por el autor del Evangelio de Juan. Y la evidencia interna también apunta hacia Juan como el autor, y el testimonio antiguo se le atribuye unánimemente. La falta de una dedicatoria o saludo especial sugiere que la carta era una circular enviada probablemente a las iglesias de las cercanías de Éfeso, donde Juan pasó sus últimos años. El peso de una tradición cristiana fuerte y temprana en la cual Juan pasó sus últimos años en Éfeso, junto al hecho de que el tono de sus escritos sugiere que salieron de la pluma de un creyente maduro que había experimentado una profunda experiencia espiritual. Apunta a una fecha cerca al fin del primer siglo. Además, el carácter de la herejía que se combate en la carta apunta a la misma época, alrededor del año 90 después de Cristo. Juan enfatiza que escribió para dar seguridad sobre la vida eterna a aquellos que creéis en el nombre del Hijo de Dios. La incertidumbre de sus lectores acerca de su condición espiritual tenía su origen en un conflicto no solucionado con los maestros de una falsa doctrina. El apóstol Juan se refiere a esas enseñanzas como un engaño, y a sus maestros los llama falsos profetas, mentirosos y anticristos. Algunos habían pertenecido a la iglesia, pero se habían retirado y habían salido por el mundo a propagar su peligrosa herejía. La herejía aludida era una doctrina precursora de lo que quería hacer el gnosticismo del siglo II, que enseñaba que la materia era esencialmente mala y el espíritu era esencialmente bueno. El punto de vista dualista hacia que los falsos maestros negaran la encarnación de Cristo y, por lo tanto, la resurrección, el verdadero Dios,
enseñaban ellos, y no podían vivir dentro de un cuerpo material de carne y hueso. Por lo tanto, el cuerpo humano que Jesús poseía, según ellos, según esta doctrina o esta falsa doctrina, el cuerpo que Jesús poseía, pues no era real, según esta teoría. Es decir, ellos negaban la encarnación de Cristo y por lo tanto también negaban la resurrección. Y el verdadero Dios, enseñaban ellos, no podía vivir dentro de un cuerpo material de carne y hueso, según los gnósticos. Es decir, estaban echando abajo la obra de Cristo, de haber venido en carne, de haber sufrido en carne el sacrificio en la cruz y de haber resucitado en carne. Todo esto lo echaba a un lado esta herejía. Por lo tanto, según ellos, el cuerpo humano que Jesús poseía, pues no era real, sino solo aparente. Y Juan escribió vigorosamente contra este error, pues ¿cómo podemos echar a un lado las teorías de mentira a través de la verdad? La palabra de Dios es verdad. Y eso fue precisamente la herramienta usada por los apóstoles para combatir las herejías que surgían. También enseñaban que debido a que el cuerpo humano era solo una envoltura del espíritu y debido a que nada de lo que el cuerpo podía hacer afectaba al espíritu, las distinciones éticas dejaban de ser relevantes. Por lo tanto, no pecaban. Y Juan refutó estos errores con indignación. El gnosticismo, recordemos que es una palabra derivada del griego gnosis, que significa conocimiento. Ahora, los gnósticos más tarde enseñaron que la salvación se alcanzaba por medio de la iluminación mental, la cual descendía solo sobre un grupo selecto de iniciados en las cosas espirituales y no sobre los cristianos ordinarios. Por lo tanto, sustituían la fe del propósito intelectual y colocaban la especulación por encima de los principios básicos del Evangelio. Ante estas enseñanzas, el apóstol Juan reaccionó vigorosamente y declaró que no existe revelación alguna reservada a unos pocos intelectuales y que todo el cuerpo de los creyentes es poseedor de las enseñanzas apostólicas. El objetivo del apóstol al escribir la epístola era exponer la herejía de los falsos maestros y confirmar la fe de los verdaderos creyentes. ¿Cuáles son las características que envuelven esta carta? Hay grandes similitudes entre el Evangelio de Juan y esta epístola. En esta, el tono es fraternal y paternal, lo cual refleja la autoridad que dan los años y el apostolado. El estilo es informal y personal, lo que revela la íntima relación del apóstol con Dios y con su pueblo. ¿Qué contiene? ¿Qué podemos observar de contenido en esta carta? Bueno, hay varias advertencias contra la herejía, que es lo que nos debe alertar. En Primera de Juan hace énfasis en temas tales como el amor, la luz, el conocimiento y la vida, y estas ideas principales se repiten a través de toda la carta. El tema del amor se presenta como nota dominante. Poseer amor es una clara evidencia de que se es cristiano, y la falta de amor indica que se está en las tinieblas. El apóstol afirma que Dios es luz y el compañerismo con Él hace que se camine en la luz y en verdadero compañerismo con los otros creyentes. El compañerismo con Dios y con los creyentes permite que nosotros reconozcamos mediante la unción del Santo las falsas doctrinas y también nos da
las señales de alerta, nos prenden los focos sobre el espíritu del anticristo. El compañerismo con Dios necesariamente camina en la luz y la obediencia de sus mandamientos. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Así lo vamos a leer en el capítulo 3, versículo 7. Mientras todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Capítulo 3, versículo 10 de esta epístola. El amor del Padre y el amor del mundo son totalmente incompatibles. No se pueden mezclar. Y ninguno nacido de Dios, ninguno tiene el hábito de practicar el pecado. No practica como un ejercicio el pecado. Esto no quiere decir que no pequemos. Sí, pero lo hacemos de manera inconsciente o de manera accidental. Pero no es que el creyente se complace en conocer la voluntad de Dios y hacer lo opuesto. Mucho cuidado con esto. Cristo es la antítesis del pecado, es decir, es lo opuesto. Y Él ha aparecido para quitar todos nuestros pecados. A través de su sangre expiatoria nos limpia de todo pecado. En el capítulo 4 de esta epístola continúa el tema de discernir los espíritus, es decir, la identificación de los falsos profetas que han salido al mundo. Para probar a los espíritus debemos preguntar a quién reconocen como Salvador y Señor. Todo espíritu que no reconozca que Jesucristo es Dios encarnado no es de Dios, así como lo dice el versículo 3 del capítulo 4. Finalmente, esta epístola termina con el testimonio de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es el que vino y el título oficial de él es el Mesías, aquel que viene o aquel que ha de venir. Juan lo identifica como aquel que vino por medio del agua y la sangre, el Dios que vino a morar en nosotros. En fin, el Verbo hecho carne. Notamos entonces que en Primera de Juan es prominente la nota positiva sobre la seguridad cristiana. 22 veces se menciona el verbo conocer. La verdad cristiana va más allá de toda especulación, porque está irrevocablemente anclada en el acontecimiento histórico de Jesucristo y en el testimonio apostólico sobre ese acontecimiento. Además, recordemos que los cristianos han recibido la unción y el testimonio del Espíritu Santo para confirmarles la verdad acerca de Dios, Cristo y su propia postura espiritual. Y eso es lo que nos hace sentir afirmados en la fe, cuando Dios da testimonio a su pueblo por medio de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. 3 pruebas demuestran lo genuino del cristianismo. La primera es la prueba de la fe, la prueba de la obediencia y la prueba del amor. Tenemos entonces fe, amor, obediencia. ¿Cuánto nosotros necesitamos? Y estas mismas cosas se afirman negativamente. Aquel que profesa ser cristiano, pero que no pasa la prueba de la fe, aquel que se profesa ser cristiano, pero no pasa la prueba de la obediencia, aquel que se dice ser cristiano, pero no aprueba la prueba, no pasa la prueba del amor, es un mentiroso, sin duda alguna. Ahí está. Debe pasar la prueba de la fe, la prueba de la obediencia y la prueba del amor. El que no pasa estas pruebas es un mentiroso. Y el apóstol Juan resume las 3 pruebas en el capítulo 5, del versículo 1 al 5, donde indica que una profesión de fe cristiana es falsa a menos que se caracterice por una creencia verdadera. La obediencia a Dios
y el amor fraternal. Y la misma prueba es válida en nuestros días. Esto no era solamente válido para el primer siglo. Sigue vigente en nuestros días. Y entonces vamos, sin más demora, vamos a escuchar el primer capítulo del apóstol Juan. Y nótese la particularidad en que el apóstol se dirige de una manera fraterna, de una forma muy sensible. Notamos que la cercanía del apóstol Juan a Jesucristo transformó totalmente su personalidad. Recordemos que fueron puestos por Jesucristo, les apellidó los hijos del trueno, es decir, el temperamento de ellos no era nada mansito, pero el Señor transformó sus vidas de una manera poderosa. Vamos a escuchar la lectura del primer capítulo. Primera de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y vimos y testificamos, y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Bueno, lo que fue oído, lo que fue visto, lo que fue palpado, a la lógica del ser humano, entonces la existencia de Jesucristo en la tierra se comprueba por medio de la ciencia, porque se puede ver, se puede medir, se puede escuchar. Entonces, notemos esta relevancia, estas características que nos permiten comprobar efectivamente la existencia de Jesucristo sobre la tierra. Como el eterno Hijo de Dios, Jesús existió de su manifestación en la historia. Antes de manifestarse Jesucristo en la tierra, antes de haber nacido, antes de haber sido engendrado en el vientre de María, ya Jesucristo existía. Jesucristo no fue creado. Jesucristo no fue creado. Recordemos que Él es Dios y no tiene principio y no tiene fin. Si nosotros dijéramos que Jesucristo fue creado por el Padre, estaríamos cayendo en un error garrafal. Varias denominaciones afirman que Jesucristo fue creado por el Padre. Y eso no lo enseña la palabra. Jesucristo no fue creado. Jesucristo es Dios. No tuvo principio, no tuvo fin. Entonces, el apóstol Juan nos dice que Él era desde el principio, desde el inicio. Y todo lo referente lo tocante al verbo de vida. Jesucristo, porque la vida fue manifestada y nosotros lo hemos visto. No solamente lo hemos visto, sino somos llamados a testificar y a anunciar, porque la vida eterna, la cual estaba en el Padre, se nos ha manifestado. Siempre Jesucristo ha existido. Entonces habían estas corrientes gnósticas,
donde afirmaban que Jesucristo no vino en cuerpo humano, sino que eso era falso, eso era como un disfraz, por decirlo, no era. Y todas estas corrientes que estaban haciendo que muchos fuesen confundidos, se contrarrestan por medio de la palabra de Dios. Y aquí entonces el efecto del apóstol al escribir esta carta que nos permita confirmar y afirmar la verdadera fe en lo que hemos creído. ¿Por qué el Señor nos hace referencia que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo? Por esta razón, por esta necesidad, el apóstol nos escribe para que ese gozo que hemos recibido al aceptar al Hijo de Dios como nuestro Salvador sea cumplido, porque hay comunión con Él y unos con otros, y este es el mensaje que nosotros hemos oído de Él. El apóstol habla porque sencillamente estuvo cerca, aún en la crucifixión. El apóstol Juan estuvo cerca de Jesucristo. Y esto ellos lo anuncian, pues Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Es decir, no se presta un escenario para confusión. En el Señor no hay confusión, todo está claro, todo es visible, todo es palpable. Si nosotros decimos, dice el apóstol, si nosotros afirmamos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, en confusión, en maldad, pues estamos siendo arrastrados por la mentira. No practicamos el verdadero conocimiento en Dios. Y nuestro caminar en luz es una prueba de comunión con Dios. Como luz, pues Dios se revela en su perfecta santidad y en su perfecta majestad, debido a que la vida en su compañía es una constante limpieza de pecados por la sangre de Jesucristo, y también involucra la relación de unos con otros, lo cual indica que caminar en la luz es vivir responsablemente tanto ante Dios como ante los seres humanos. Nosotros no podemos alardear de que estamos con Dios, que Dios está con nosotros, si no soportamos a nuestro hermano, si no soportamos al que está a nuestro lado. No podemos alardear de una falsa comunión, porque el que camina con Dios, el que anda realmente en la luz, refleja la luz de Cristo. Pero si nosotros andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos entonces esa armonía, esa comunión, porque pese a que hayan fricciones entre la hermandad, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, aceptando nuestros errores y corrigiéndolos. Esa sangre, hermanos, preciosa, es su sangre sacrificial, es el agente para la limpieza, para el perdón y para la redención. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, no, porque es que ya nosotros somos perfectos, no tenemos pecado, resulta que estamos cayendo en un campo minado. Somos mentirosos. Nosotros no estamos aceptando. Mientras estemos en este cuerpo, estamos de constante al mal. Pero esto no quiere decir que lo hacemos a propósito, que nos deleitamos, sino que sí, somos frágiles. Triste y lamentablemente somos de una materia muy frágil. Y sí podemos ofender a Dios, ofender a nuestro hermano, ofender a nuestro compañero de lucha. Y eso es un pecado. Pero bendito sea la intervención de Cristo, que nos limpia, que intercede por nosotros para que nosotros sigamos avanzando en esta profesión. Así que si nosotros confesamos nuestro pecado, si nosotros admitimos que nos equivocamos, ¿cuál es la reacción del Señor? Hermano, Él es fiel, Él es fiel, Él es justo y nos perdona. Y nos limpia de toda maldad. Si nosotros decimos que nosotros no hemos pecado, entonces le hacemos a Él mentiroso. Y eso indica que la palabra de Él no radica en nosotros. Entonces,
perseverar en el falso orgullo que niega que somos pecadores equivale no solamente a engañarnos a nosotros mismos, sino a acusar a Dios de mentiroso, ya que su palabra declara la universalidad del pecado. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, es un prerequisito para recibir la remisión y el perdón del Señor. Necesitamos reconocer que somos pecadores, sí, pecadores, pero arrepentidos, que hemos entendido nuestra insuficiencia y hemos reconocido la grandeza salvadora del Hijo de Dios. ¿Seguimos avanzando? Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le he conocido, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdaderamente en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas, y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como a los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiese al Hijo, tiene también al Padre. Pues lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis
en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en Él. Y ahora, hijitos, perseverad en Él, para que cuando apareciere, tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Bueno, nótese cómo la palabra ha sido escrita para admonición, para corrección, para consejos que nos permitan gradualmente dirigirnos sin mayor confusión por medio de la palabra de Dios, acercándonos fielmente a su voluntad. Y nos dice el apóstol, y esta manera tan tierna, tan particular, tan única del apóstol Juan al expresarse, hijitos míos. Ustedes escuchan esta forma tan tierna de expresarse el apóstol, y sin duda alguna es evidencia de la cercanía que tuvo con nuestro divino maestro. Aunque el propósito del apóstol Juan es mantener a sus lectores alejados del pecado, él sabe que en algún momento pueden sucumbir ante la tentación. Esto es, como hemos dicho en otras oportunidades, estamos en la casa del jabonero, donde el que no cae resbala. Nosotros no podemos, y el apóstol Pablo lo dijo, miren, el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea que nosotros estamos en la casa del jabonero y podemos apuntarla con ese versículo del apóstol Pablo, que el que quiere estar firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y es así. A través de la historia de la palabra de Dios nosotros podemos ver hombres y mujeres fieles, pero que en un momento determinado de su vida sucumbieron. Ahora, ¿dónde radicó el éxito o la victoria en ellos? En que no se quedaron allí postrados. Como bien lo dice el predicador Charles Spurgeon, las ovejas pueden caer en el lodo. Sí, pueden caer en un charco de lodo, pero solo los cerdos son los que se revuelcan en él. En pocas palabras, la naturaleza del creyente, del Hijo de Dios, no se siente a gusto en la inmundicia, como lo hacen los cerdos, que es su hábitat. La oveja no, esa no es el hábitat. Entonces, esto nos reconforta en entender que sí podemos claudicar en determinado punto de nuestras pruebas, de nuestras tentaciones, pero no por esto somos condenados automáticamente. El Señor nos brinda la oportunidad para volver a comenzar, para retomar nuestro caminar y no volverlo a hacer. Entonces, en su gracia, Dios ha hecho una doble provisión para restaurar a los cristianos que han pecado. Primero, Él ha enviado a Jesús como propiciación por nuestros pecados. Y la obediencia a los mandamientos prueba nuestro conocimiento de Dios, el amor genuino a Dios y una verdadera relación con Él. Deben evidenciarse, hermanos, deben mirarse en la lealtad de lo que nosotros profesamos. Entonces, otra prueba del compañerismo divino es el amor entre los creyentes. Cuando el apóstol menciona un mandamiento antiguo que ellos habían recibido desde que conocieron a Cristo. Y el mandamiento de amar también es nuevo, debido a que Jesús ofreció una norma y un nuevo motivo. El apóstol Juan confirma el hecho de que la luz verdadera que el Evangelio nos revela disipa las tinieblas de la ignorancia moral y el cautiverio en el cual nos tenía atado el enemigo. Por tal motivo, hermanos, el amor es característico de la luz y el odio es característica de las tinieblas.
y ambas son enemigas mortales, razón por lo cual lo genuino de la relación con Dios se manifiesta en el compañerismo fraternal. No nos cabe en la cabeza decir yo no soporto a fulano, donde le veo los pies no le quiero ver la cara. Esto es opuesto totalmente a lo que el Señor nos ha llamado. Entonces, cuando nosotros notamos que el amor debe estar impregnado en nuestras vidas, es el sello del discipulado. El apóstol Juan se dirige a los diferentes grupos en la iglesia y no según su edad cronológica, sino de acuerdo con su nivel de desarrollo espiritual, y su propósito es alentarlos para un mayor progreso y advertirles de las tentaciones que han de venir. Recordemos que cuando él expresa esta carta, cuando se escribe esta carta, se busca por medio de la palabra refutar las herejías que se estaban desarrollando y a la vez recordar las armas y la esencia que en el creyente deben permanecer como la evidencia irrefutable de nuestra comunión con Dios, en que nosotros conocemos, cuál es la prueba que nos asegura que nosotros le conocemos a Dios. Cuando el apóstol dice, miren, y esto sabemos que nosotros le conocemos. Fíjense, y esto es un versículo que quizás pocas denominaciones la consideran, en que guardamos sus mandamientos, porque el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, resulta que esa persona es una mentirosa, no está en la verdad, porque su palabra es verdad. Pero el que guarda su palabra, el que se deleita en vivir conforme a su plan, realmente sí es verdadero, pues está impregnado el amor de Dios y se lo manifiesta a través de su ofrenda en su voluntad y se ha ido perfeccionando. Por eso sabemos que estamos en Él, porque vivimos como Él nos ha enseñado. Entonces, cuando habla que se está perfeccionado es llevar hasta el fin, arribar a una conclusión exitosa, alcanzar esa meta. Y en un sentido ético y espiritual, la palabra significa alcanzar esa madurez. Llegar a ese punto en que la grandeza de Dios se refleja en nosotros al ir avanzando, al amar, al perdonar, al obviar tantas faltas y a ser siempre amorosos como Él lo fue. Pero el que dice que permanece en Él debe andar así como Jesús anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? Haciendo lo bueno, Señor, predicando, sanando, llevando la buena de salvación, perdonando, restituyendo aún a aquellos que le ofendían y que le herían. Hermanos, y le dice, hermanos, yo no les voy a escribir un mandamiento nuevo, sino ese mandamiento antiguo que ustedes han conocido desde el principio. Y este mandamiento es esa palabra que ustedes han oído desde el principio. Sin embargo, yo les voy a escribir un nuevo mandamiento. Es verdadero en Él y en nosotros, porque ya en sus vidas las tinieblas han pasado y ahora están en la luz verdadera que nos alumbra. El que dice que está en la luz, pero que aborrece a su hermano, lamentablemente ese no ha llegado a la luz verdadera. Sigue cimentado en las tinieblas. Qué triste, ¿verdad? Qué triste esa condición. Y esto, hermanos, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, esto está tan vigente en nuestros días. No podemos decir que amamos a Dios y cuando vemos a un hermano hasta que se nos revuelven las vísceras y empezamos a recordar cosas feas quizás que nos han dicho, que nos han hecho, y eso, allí no hay armonía con Dios. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, triste y lamentablemente está
en tinieblas. Pero el que ama a su hermano, pese, miren, aquí esto está muy jugoso. Es fácil amar al que nos hace el bien. Así cualquiera, ¿verdad?, llega al cielo. Pero ¿saben dónde está la grandeza? En el Sermón del Monte, cuando Jesucristo nos dijo, el que te diera en la mejilla diestra, ponle también la izquierda. El que te maldice, bendícelo. Ora por los que te hacen daño. ¿Para qué? Para que seas hijo del Padre que está en los cielos. Porque si tú haces lo bueno a los que solamente te hacen el bien, ¿qué haces de más? Así lo hacen los gentiles también. Pero cuando nosotros notamos y hacemos la diferencia, entonces somos hijos de luz. Pero el que aborrece a su hermano sigue estando en tiniebla y refuerza esta verdad. No sabe a dónde va, tropieza, sigue a oscura, porque lamentablemente las tinieblas le han cegado su vista. El enemigo lo tiene tropezando de error en error. Y les dice el apóstol, miren, yo les escribo a ustedes, hijitos. Qué linda manera de expresarse. Yo me imagino al apóstol Juan, ese ancianito colmado de experiencias de Dios. Cuántas cosas lindas, ¿verdad? Y de qué manera trataba a la hermandad. Yo les escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados en el nombre de Jesús. Esto ha sido perdonado. Pero yo les escribo a ustedes, Padre, porque ustedes conocen que desde el principio les he escrito a los jóvenes, porque ustedes han vencido al maligno. Y también les escribo a ustedes, hijitos, porque ustedes han conocido al Padre. Aquí realzando de acuerdo, pues, a su nivel espiritual, los triunfos que el Señor les ha concedido. Y les escribo a ustedes, Padre, porque ustedes han conocido desde el principio. También le escribe a los jóvenes porque son fuertes. Qué linda característica para la juventud, ¿verdad? Y la palabra de Dios es la que nos hace fuerte cuando permanece en nosotros, y eso nos concede y nos permite vencer al maligno. Y viene este hermoso consejo que debemos de abrazarlo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, esto confirma que el amor del Padre no está en él. El mundo no se refiere a la creación física, sino a la esfera del mal que funciona bajo el dominio de Satanás en nuestro mundo. Este versículo, ¿cómo no tomarlo para nuestro diario vivir? No ames el mundo, ni lo que el mundo ofrece. ¿Por qué? Él nos da la respuesta, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esto no desciende del Padre, sino del mundo. ¿Y saben qué? Nos revela esta verdad. El mundo pasa y los deseos también pasan. Ay, pero el que hace la voluntad de Dios tiene permanencia para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes ya han oído que ya el anticristo viene. Si ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que el último tiempo está cerca. Entonces, nótese esto que nos detalla el apóstol Juan en el versículo 16, cuando enumera los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esto nosotros lo conectamos directamente con la tentación, la cual experimentó Eva cuando se le ofreció el fruto, el deseo de la carne, al ver lo que era gustoso, y esa vanagloria de haber pensado que sería igual a Dios. Esto es lo que nos ofrece el enemigo. A Jesucristo también se le presentó esto mismo en la tentación en el desierto. El deseo de comer, el deseo de los ojos al ver tanta riqueza y también la vanagloria de la vida, a caer, a adorar al enemigo. Y el Dios Todopoderoso Jesucristo venció esta tentación en la cual Eva sucumbió e hizo sucumbir a su marido. Y nos dice entonces que viene el anticristo y la escatología
Recordemos que la escatología es la parte de la teología que nos revela los acontecimientos del fin de los tiempos. Ese aspecto de la doctrina bíblica que trata sobre las últimas cosas. Y en este versículo el apóstol nos describe los tiempos en que escribió como la hora final, poniendo en evidencia que tanto él como los verdaderos cristianos en cada generación vivían en la inmediata anticipación de la segunda venida de Cristo. Y también vio su época como una en la cual se veía la evidencia presente que parecía demostrar la última. Y esto no es una actitud dañina o negativa. Cristo desea que su pueblo esté a la expectativa de su retorno. Y el apóstol aborda no solamente la hora final de la historia tal como él la ve, sino que también habla cuando se estudia la escatología. El espíritu del anticristo, lo que se conoce como la gran tribulación, la restauración de la nación de Israel y el reino milenario de Cristo sobre la tierra están dentro de toda la temática que la Biblia describe como las últimas cosas. Y la Biblia dice que estas cosas ocurrirán, pero no aclara cuándo sucederán, y en muchos de los casos no nos ofrece de forma concluyente la secuencia o la manera exacta en que estos hechos se cumplirán. Ahora, la Biblia no adopta ningún punto de vista concluyente acerca de estos temas o asuntos que podamos decir, bueno, en orden así. El estudiarlo hay que extraer de los versículos de diferentes libros, de diferentes textos de la profecía del Antiguo como del Nuevo, y esto es amplio para estudiar sobre los últimos acontecimientos del fin. Aquí el apóstol Juan nos da como un pincelazo sobre una de las evidencias claras que se acerca la llegada de Jesús, el anticristo. Nos dice entonces que el apóstol de estos anticristos no es que vinieron de afuera, sino que salieron de nosotros, expresa, pero es que ellos no eran de nosotros, porque si realmente hubiesen sido de nosotros, ellos habrían permanecido en la fe. Pero ellos han salido pues para que se manifieste que no todos son para salvación. Y en otra prueba de la verdadera comunión con Dios, ¿verdad? Nos damos cuenta que el apóstol Juan distingue entre herejes y creyentes genuinos y describe la naturaleza y la consecuencia de la herejía. Y recuerda a sus lectores los recursos que disponen para enfrentarle. ¿Cuáles son esos recursos? Él expresa: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y eso es lo que nos afirma en él. Hermanos, hay instituciones tan organizadas, tan llenas de cosas atractivas, pero ¿de qué nos sirve si no tenemos el Espíritu Santo? Aquí el apóstol Juan nos dice: ustedes tienen la unción del Santo. Y yo no los estoy escribiendo como si ustedes ignorasen la verdad, si ustedes la conocen, porque saben que ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Entonces, batallando contra estas fuertes herejías que se levantaban en el primer siglo y que continuaran en el segundo siglo, les expresa: todo aquel que niega que Jesucristo es el Hijo es un anticristo. Está refutando la obra redentora del Salvador. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que lo confiesa tiene al Padre. Entonces, nos damos cuenta que lo que a Él nos está enseñando, de lo que Él fue testigo, pues escuchó, eso permanezca en nosotros, porque es precisamente el testigo fiel que nos ha confirmado lo que vieron sus ojos, lo que oyeron, y nos muestra por medio de las evidencias la verdad de ser Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, el último, en comparación con los falsos maestros que reclaman
poseer un conocimiento superior. Los verdaderos cristianos comprenden las realidades espirituales gracias a la luz del Espíritu Santo. Y es un error característico de estos herejes, era su rechazo de la encarnación, lo cual daba lugar a un evangelio permeado de misticismo y obstruía la verdadera comprensión del Padre y la relación personal con el Hijo. Hay dos cosas que protegerían a los lectores de caer bajo las seductivas enseñanzas de estos herejes. Y la primera era mantener constantemente junto a la verdad de Cristo, la cual también habían recibido de los apóstoles. Y la segunda, la unción del Espíritu Santo, cuyo poder iluminador nos ayudará a distinguir la verdad del error. Recibir conocimiento espiritual bajo la dirección del Espíritu Santo es conocer la verdad de una forma que las enseñanzas humanas no pueden proveer. El pasaje no es un argumento en contra del ministerio de la enseñanza, no, sino un énfasis que solo el Espíritu Santo es capaz de traer revelación al corazón humano, porque precisamente fue el Espíritu Santo quien inspiró a estos grandes santos de Dios, y es Él, el mismo Espíritu, que nos revelará la verdad sin ningún tipo de confusión. Por eso expresa entonces el apóstol Juan: la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no hay mentira, no hay mentira. ¿Qué nos conviene a nosotros? Permanecer en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, nosotros tengamos esa confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, así avergonzados. Así que nos conviene a nosotros vivir en justicia, naciendo de esa fe que el Señor nos ha concedido tener. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca, cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en Él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo, y viere a su hermano tener necesidad, y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos,
No amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón, y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos está en Él, y Él en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bueno, ¿cómo comienza este capítulo cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nosotros seamos llamados hijos de Dios? Y por supuesto esto tiene conexión directamente con el primer capítulo del Evangelio de Juan, cuando dice, porque todo aquel que le recibió, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Por supuesto, tenemos conexión con esto que nos aclara en este cuán grande amor. El apóstol Juan se maravilla de cómo el amor de Dios puede regenerar a los creyentes. Y esa es una experiencia, hermanos, que el mundo no puede comprender. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Y ahora que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, que se nos ha manifestado, tenemos el compromiso ante Dios de ser como Él es, de ser semejantes como Él es, porque le veremos tal como Él es. Entonces, estamos llamados a tener esa íntima relación con Dios e imitarle. Ser esos hijos que cuando se levante un hijo de Dios, inmediatamente el mundo sepa que hay algo diferente en él, porque no se consigue en el mundo, precisamente no se consigue en el mundo. Y todo aquel que tenga esta esperanza en su corazón se purifica a sí mismo, así como el Señor es puro. La perspectiva de ser transformado en la semejanza de Cristo nos debe motivar para que nosotros podamos vivir en justicia. Recordemos que todo aquel que sabe que viene un mundo mejor, el celestial, no este que ha de perecer, se purifica en esta esperanza, se santifica en esta esperanza. Todo aquel que tiene esta esperanza no se distrae. Y aquí hace una explicación. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y precisamente en este versículo 4 de Primera de Juan, capítulo 3, nos define el pecado tal como él es. En esta epístola nos dice que el pecado es transgresión de la ley. Lo mismo es infracción. Es como cuando usted está conduciendo y usted, lejos de detenerse en la luz roja que le indica el semáforo, usted sigue avanzando. Está infringiendo la ley. Eso es pecado. Cuando usted, conociendo la ley, no la guarda. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es el espíritu de rebelión contra la ley de Dios. Es la resistencia a sujetarse a la voluntad divina del Padre. ¿Y quién es el principal que se rebeló ante la voluntad de Dios? Satanás. Aquellos ángeles que él engañó, que confundió y que hoy están militando y haciendo estrago en la humanidad. Porque el consuelo más grande que tiene el enemigo es que sí, él sabe que está condenado, pero ¿saben cuál es el consuelo que él arrastra consigo? Es que se va a llevar a muchos a esa condenación. Que nosotros no seamos de esos que nos confundamos,
que pensando que haciendo lo que nosotros queremos, haciendo lo que a nosotros nos place, somos galardonador del cielo. No. Es otro engaño vil del enemigo. Y por eso salen tantas instituciones que instan a la libertad. Es que somos liberales. Soy cristiano liberal. Bien lo decía el apóstol Pedro. No usen esta excusa de que ustedes son libres del pecado para tener una vida desordenada. No se confundan. Sin embargo, esto ha arrastrado masas, porque la gente le gusta escuchar que haciendo lo que deseen hacer, igualito el Señor los va a salvar. Y no es así. La palabra de Dios me revela que pecado es infringir la ley del Señor, y que ese pecado es el espíritu de rebelión contra la ley de Dios. Entonces, nos volvemos ofensivos a la ley de Dios cuando nosotros no la abrazamos, no la cumplimos. Y explica, y sabéis que Él apareció, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en el Señor. Todo aquel que permanece en el Señor no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, Juan no enseña perfeccionamismo. El apóstol Juan no enseña perfeccionismo, no. De otra manera, se contradecería a sí mismo. Aunque la interpretación de este texto varía, parece que el argumento de Juan tiene un respaldo gramatical. Al usar el tiempo presente en el griego, Juan no dice que los cristianos sean incapaces de cometer un acto pecaminoso ocasional, sino que no se caracterizan por una actitud de desprecio a la ley, la debilidad que conduce a una práctica pecaminosa habitual. El pecado, hermano, es algo natural a los hijos del diablo, porque él peca desde el principio, pero ello no es natural a todo aquel que ha nacido de Dios, quien no puede pecar, sino que el Espíritu Santo lo reconvence. Y esto es cuando nosotros hacemos algo malo, hay algo que redarguye en nuestro corazón y sabemos, y por eso nosotros necesitamos diariamente pedirle a Dios que nos perdone, porque sí nos equivocamos, pecamos. Ahora, ¿qué sucede? Que está esa convicción de que, Señor, nos equivocamos, pecamos, pero aquí estoy, perdóname. Eso es lo que nos hace a nosotros estar bajo esa misericordia y esa gracia, que siempre reconocemos que estamos constantes a equivocarnos, a fallarle a Dios, pero lo reconocemos. No disfrutamos el pecar, no disfrutamos el rebelarnos contra la ley de Dios. Yo sé que no debo de robar, pero me gusta, es que eso está tan bonito, tan atractivo que me gusta. Voy a hacerlo y después pido perdón. No, así no funciona. Señores, es no hacerlo con ese deleite. Nos equivocamos, claro que sí, claro que pecamos, pero no lo hacemos de manera que es práctica diaria en nuestras vidas. Entonces nos sigue enseñando el apóstol que en esto se manifiestan los hijos del diablo. Fíjense, habla de los hijos de Dios y habla de los hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que nosotros hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros así como el Señor nos ha amado. Y coloca como ejemplo, se va a la historia del principio. Caín era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas, y eso le llenó de celo, de envidia, de codicia, y lo mató. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No nos sintamos mal, al contrario, sintamos bien que somos rechazados por el mundo, porque no hay armonía con nosotros y el mundano y las cosas vanas. No nos pongamos tristes, al contrario, sintámonos gozosos, porque estamos aquí siendo rechazados por el mundo porque no somos del mundo. Nosotros sabemos que hemos pasado
de muerte a vida. ¿No les parece gloriosa esta revelación de la palabra? Que éramos tiniebla y hemos sido llamados a la luz, que éramos pueblo, que no éramos pueblo y que ahora somos pueblo, que la muerte ha sido derrotada por Cristo y nos ha dado vida. Así que, hermanos, debemos entonces permanecer en unión fraternal. El que no ama a su hermano, triste y lamentablemente, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, nada más y nada menos que tiene la etiqueta de homicida. ¿Ustedes saben lo que es un homicida? Es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en el Señor. El amor a los hermanos y hermanas en la fe es tan característico de la nueva naturaleza de los creyentes como el vivir en justicia. Recordemos que aborrece, homicida, nos hace recordar a lo que expresó Cristo en el sermón profético. El que dice raca a su hermano es reo de muerte, el que le llama necio. Fíjense, todo esto no es capricho del apóstol Juan, es recordar lo que Jesucristo nos enseñó en el sermón profético. Tengamos mucho cuidado porque el enemigo es sutil y pone en nosotros ese sentir de ver a nuestro hermano como nuestro enemigo, y no es así. Hemos sido adoptados por el mismo Padre, por tal motivo tenemos la alianza de caminar juntos hacia la patria del alma. Pero nos expresa el amor en acción. Y en esto nosotros hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Fíjense cómo nos muestra la actitud que tienen los hijos del diablo y la actitud que debemos tener los hijos de Dios. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Y esto nos hace recordar lo que nos enseñaba el apóstol Santiago. ¿Cómo tú le vas a decir a tu hermano, anda, ve, caliéntate, teniendo tú con qué cubrirlo? O anda, come, teniendo tú con qué alimentarlo. ¿Cómo? No podemos. Estamos llamados a ser el brazo ejecutor de la misericordia de Dios en la tierra. Hijitos míos, no nos amemos de palabra. Suena muy poético y muy bonito, pero si no acompañamos nuestras palabras con nuestros hechos, somos mentirosos. Así que en esto conocemos que somos de la verdad cuando nuestro corazón desborda en acción que comprueba el amor de Dios en nuestras vidas. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón. Y Dios es mayor que nuestro corazón y el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, del Señor. ¿Saben por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables al Señor. ¿Y cuál es el mandamiento que el Señor nos ha dado? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha enseñado. Fíjense, por eso se conoce el apóstol Juan como el apóstol del amor, porque saboreó el amor de Jesús. Disfrutó del perdón y entendió que es la esencia de la fe, del caminar con Cristo. Sencillamente se fundamentó en el amor, en el buscar el bien de nuestro hermano, y eso lo hizo Jesucristo al buscar que nosotros, pese a nuestros pecados, también tengamos herencia con Él, y Él es nuestro hermano. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que nosotros somos coherederos de Cristo en la patria celestial. Así que, hermanos, sigamos disfrutando de las grandezas de su palabra, llenémonos de esa presencia divina y que vivamos enteramente conforme a la voluntad de Dios. Bueno, hasta aquí vamos a tener la oración de cierre. Oramos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú
eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Ayúdanos cada día a caminar en ti, Señor, que tu luz, que tu palabra nos guíe a toda verdad, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos has concedido en este día. Ayuda y bendice a cada uno de los hermanos que están escuchando desde los distintos países, desde Colombia, desde México, desde Panamá, desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Chile, Señor. Bendíceles, guárdales, concédeles cada día, Señor, la oportunidad de conocerte más a través de la lectura diaria de tu palabra. Llénanos cada día, Señor, de ese temor santo en nuestros corazones, que podamos ser dignamente tus hijos. Qué lindo, Señor, es saber tu voluntad hacia nuestras vidas. Tu voluntad es nuestra santificación, que nos apartemos de toda especie del mal. Guárdanos, Señor, bendice a la niñez, cuídanos, Padre bueno, ten misericordia. Ayuda a los jóvenes, los ancianos, ten misericordia, Señor, los adultos, conforme a nuestras responsabilidades. Guía los matrimonios, Señor, ten misericordia, Padre. Muchos han sido destruidos, pero tú tienes poder y autoridad para vencer toda obra del maligno. Los padres, llénanos de sabiduría en la educación de nuestros hijos. Guía a nuestros hijos para que ellos puedan ser temerosos, puedan amarte, Señor, herederos de esa patria celestial. Oh Padre, seguimos clamando a favor de los enfermos. Tú los conoces, Señor. Tú sabes, Señor, la salud de nuestro hermano Cecilio García. Ten misericordia. Ten piedad, oh Padre, te presentamos a los hermanitos que están padeciendo de cáncer, a Lauri, a Nathan, a Natanael, Señor, a Lisa Córdoba. Ten piedad de sus familiares, Señor. Son procesos duros, difíciles. Aumenta su fe. Concede ese milagro glorioso que solo tú puedes hacer. Ten misericordia, Señor. Asísteles en todo dolor, en todo quebranto, Señor, que ellos puedan tener esa manifestación gloriosa de tu lado. Consuela a aquellos que han perdido un familiar, Señor, como es el caso de la familia Sosa. Están delante de ti, Señor. Ten piedad, Padre. Te presentamos a Marisela, Señor, que ha de ser operada y que tendrá que ser dializada. Pon tu mano de amor, Señor. Su tía clama a favor de ella. Ten misericordia. Unimos voces para que tú hagas una obra especial en ella. Nuestros jovencitos, José Elías, Alan, Sabdi, Señor, están en tus manos. Ten compasión. La salud de nuestra hermana Evelyn Figueroa, su dolor en los huesos está en tus manos, Señor. También te pedimos por nuestras ancianitas, nuestra hermana Ernestina, Señor, nuestra hermana María Luisa, así como nuestra hermana Lucita, Señor. Ten misericordia. Nuestra hermana Raquel López, en su salud están delante de ti. Oh Padre, nuestro hermano Pablo Cárdenas, sigue ayudando a tu siervo. Padre Santo, ten misericordia, Señor, de los enfermos, muchos, Señor, que quizás no anuncian su malestar, quizás por pena, quizás por temor, pero hasta ellos, Señor, socórrelos, ten misericordia, Padre. Tu palabra nos enseña que tú eres el que sanas todas nuestras dolencias. No nos abandones, Señor. Gracias porque sabemos que tu poder sanador no tiene límite, Señor. Y si tú nos sanas, en vano trabaja la ciencia. Señor, la paz por Israel, la paz en el mundo, Señor, ayuda, ten misericordia. Te presentamos la conferencia que dentro de breves días ha de celebrarse. Ten misericordia de todos los hermanos los que han de asistir, todos los preparativos, que todo sea para exaltar la grandeza de tu nombre. No nos abandones, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.